Bien, vamos con el último epígrafe del bloque 9. Vamos a trabajar sobre la dictadura de Primo de Rivera y el final del reinado de Alfonso XIII. Bueno, pues lo primero que tenemos que conocer es que en 1923 Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado en Barcelona. En su manifiesto hablaba de establecer una dictadura temporal para resolver los problemas de España, que ya hemos visto en el epígrafe anterior. ¿Dónde van a encontrar los apoyos? Pues principalmente en la Iglesia, la burguesía, el ejército y el rey. ¿Y el rey por qué os digo esto? Porque de alguna manera él lo aceptó y de hecho le encargó formar gobierno. Por lo tanto, los destinos de Alfonso XIII a partir de este momento pues van a ir muy ligados de cómo vaya desarrollándose esta dictadura. ¿Qué características tiene en este primer momento esta dictadura? Bueno, pues como os he comentado antes, iba a ser temporal hasta que se restableciera el orden y bueno, lo primero que se hace es suspender las garantías constitucionales, se suspende la actividad política y se disuelven las Cortes, ¿no? Eso va a ser las principales medidas iniciales. ¿Qué etapas tenemos? Bueno, pues tenemos tres, lo que sería el directorio militar, el directorio civil y por último el hundimiento de la monarquía. Vamos a ir trabajando una a una. En primer lugar, el directorio militar, pues tal y como veis en la fotografía, como os podéis imaginar, pues va a ser un gobierno conformado por militares. Aquí tenemos a Primo de Rivera. ¿Cuáles son las medidas más importantes? Os la he destacado aquí. En primer lugar, reorganización de ayuntamientos y diputaciones provinciales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los alcaldes van a ser nombrados por el gobierno. Y en segundo lugar, que al frente de los gobiernos civiles pues va a haber un militar. Otro aspecto de sus políticas va a ser una política centralista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues por ejemplo, se va a suprimir la Mancomunidad de Cataluña o se va a establecer una política muy centralizada hasta tal punto que, por ejemplo, se va a prohibir el catalán, restringiéndole solamente al ámbito privado o la bandera catalana. Tercera gran medida, pues medidas de orden público, se van a suprimir las manifestaciones y las huelgas, así que para evitar la conflictividad social. Se va a crear un partido político único, fue llamado Unión Patriótica, tal y como estaba ocurriendo pues en otros lugares de Europa, como en Italia, con el partido fascista de Mussolini. Y por último, como gran objetivo, pues acabar con la guerra de Marruecos, que estaba desangrando al país y causando desprestigio en la esfera militar, y eso se va a conseguir con lo que se conoce como el desembarco de Alhucemas. Esta va a ser, digamos, la primera etapa. Como veis, dura 2 años. Después de ese directorio militar, lo que va a ocurrir es el directorio civil, que vamos a ver ahora a continuación. Bien, en esta diapositiva vamos a trabajar sobre el directorio civil, que va del 25 al 30. Como os fijáis en la fotografía, podéis observar en contraposición con la foto anterior, que en la foto de gobierno pues tenemos obviamente a militares, aquí tenemos a Miguel Primo de Rivera, pero también a ejecutivo civil. ¿Cuál es el objetivo de integrar población civil en el gobierno? Pues sobre todo dar una imagen en el exterior de normalidad y de institucionalizar la dictadura. Vamos a ver ahora cuáles son las medidas más importantes. Pues en primer lugar se creó una asamblea consultiva. Es un sucedáneo del Parlamento en el que están formados por miembros del Partido Único, que es Unión Patriótica. Se vota por sufragio indirecto o nombrado directamente por Miguel Primo de Rivera y por lo tanto, bueno, pues digo, es una manera de tratar de dar un camino hacia la democracia, pero realmente no deja de ser una asamblea consultiva. Y como también os puedo comentar, se trató de hacer una obstrucción, pero que al final no llegó a buen término. A nivel económico, pues vamos a destacar las siguientes medidas. Unas medidas intervencionistas y proteccionistas, especialmente en el sector de la industria o de la minería. ¿Qué se trataba de hacer? Pues proteger el producto nacional. ¿Cómo se hace? Pues poniendo altos aranceles a las importaciones, ¿no? De tal manera que los precios sean más caros de los productos de fuera y se compre el producto nacional. ¿Qué más? Pues podemos encontrar monopolios estatales de diferentes campos. Por ejemplo, en el campo energético, en el petróleo, pues estará CAMSA, y en el campo de las telecomunicaciones, pues Telefónica. Monopolios y empresas públicas controladas por el Estado. Se va a potenciar la política hidráulica, embalses, canales. El objetivo, pues llevar el agua al mayor territorio posible, ya que en ese momento la distribución era muy desigual. Se van a crear exposiciones universales, Barcelona y Sevilla. Pues objetivo, pues transmitir una imagen de normalidad al mundo y atraer turismo. Plan de filmes especiales.
El objetivo era potenciar y desarrollar la red de carreteras y también redistribuir y potenciar pues la red de ferrocarriles. A nivel de turismo, pues se va a desarrollar los paradores nacionales, que actualmente siguen en funcionamiento. Como veis, en este sentido, la parte del turismo, pues se están creando las bases de la economía de España del futuro, en el que el sector turístico pues tiene un peso muy importante. Tiene la contrapartida de que, a pesar de que se producen grandes aumentos en la producción de acero, hierro, incluso del sector inmobiliario va a tener un gran crecimiento, la parte negativa va a ser el aumento de la inflación. Los precios son muy altos, estamos en un contexto de crisis después de la Primera Guerra Mundial, entre guerras, y obviamente todo esto que os he expuesto anteriormente, pues hace falta mucha inversión, y la inversión se va a financiar a través de deuda pública. Por lo tanto, la parte económica negativa es esta. A nivel de política social, pues tenemos las siguientes tres medidas. Una, la creación del Consejo Nacional del Trabajo, que tenía como finalidad resolver los conflictos laborales, legislar sobre contratos, subsidios, etcétera. En ese sentido, se va a tratar de atraer a los sindicatos más moderados, en este caso el UGT, la figura de Largo Caballero, que inicialmente lo van a conseguir. Y por último, pues la CNT como sindicato anarquista va a ser prohibida y perseguida, ¿no? Por entender que eran contrarios al régimen, y ahí sí que no va a haber ningún tipo de acercamiento. En la siguiente diapositiva vamos a ver los opositores al régimen. Como veis, a nivel de oposición, pues vamos a destacar pues diferentes tipos. Los conservadores y los liberales pues exigen la vuelta a las elecciones, a una constitución del 76. Esto se va en entornos universitarios, se va en entornos políticos y, como veremos, también en entornos militares. Obviamente los republicanos. En 1926 crearon una alianza republicana y van a lanzar una campaña en contra de la dictadura a nivel internacional. Los nacionalistas catalanes, evidentemente, y los nacionalismos en general, pues iban en contra de la política centralista que se había impuesto por parte de la dictadura. Como os he comentado, intelectuales con figuras como Ortega y Gasset o Miguel de Unamuno, pues se manifestaron públicamente opositores a la dictadura. La UGT, que inicialmente se acercó al gobierno, pues le va a dejar de hacerlo, y los anarquistas, que crearon la FAI. Se organizaron un nuevo sindicato, Federación de Anarquistas Ibéricos. Y por último, el ejército. Va a haber un intento de golpe de estado, de pronunciamiento, llamado la Sanjuanada, liderada también por romanones, pero que también va a fracasar. Entonces, vamos a ver cómo toda esta oposición, más la crisis del 29, no podemos olvidar la crisis del 29 que se inicia en Estados Unidos y que va a tener un impacto internacional, va a provocar la caída del régimen. Bueno, y por último, en esta diapositiva vamos a ver el hundimiento de la monarquía. Fijaros en este diario, esta portada. Lo que ocurre es que Primo de Rivera dimite. El rey le pide que dimita ante la situación de falta de apoyo, de tensión, de crisis, y se exiliará en Francia en 1930. Como veis en el titular, quien el rey designa para su sucesor va a ser el general Berenguer. Este nombramiento de Berenguer tenía como objetivo volver un poco atrás a esa monarquía parlamentaria, constitucional, pero ya no va a ser posible. De hecho, despectivamente se llama la dicta blanda, en contraposición a juego de palabras con dictadura. Inicialmente Berenguer no va a ser capaz de hacer esa transición, el fracaso político y económico del país va a ser manifiesto, y esto lo que va a provocar es lo que se conoce como el Pacto de San Sebastián, en el que se van a conjugar fuerzas republicanas, después el PSOE, en el que se crea un comité revolucionario compuesto por Alcalá Zamora, que es el que lo presidía, y buscando apoyar un pronunciamiento militar a favor de la República. Este pronunciamiento va a llegar antes de lo deseado, en lo que se llamó la sublevación de Jaca en 1930, que será reprimido muy duramente. Lo que va a ocurrir es que después de que Berenguer en el 31 dimita, pues estará Juan Bautista Aznar, el cual va a convocar elecciones municipales en el 31. Estas elecciones municipales, lo que va a ocurrir es que la monarquía, los partidos monárquicos, a pesar de tener la mayoría, no va a tener la mayoría en las grandes ciudades. Y eso va a provocar que el rey decida exiliarse, abandone el país, y por lo tanto comience la Segunda República, que se proclama el 14 de abril de 1931. Bueno, pues espero que con este vídeo pues hayan quedado claras las ideas principales. Muchas gracias.